Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre, listos para sumergirnos en un tema que sabemos que a muchos de ustedes les apasiona y los mantiene en vilo. Hoy vamos a desentrañar una de las preguntas más recurrentes y comentadas en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las parejas que nos robaron el corazón tanto en pantalla como fuera de ella. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de esa eterna pregunta que resuena en el aire: ¿volverían a enamorarse? ¿Qué dicen ellos al respecto? ¿Qué podemos inferir de sus palabras y acciones? Este es un tema que genera muchísima expectativa y debate, y queremos explorarlo a fondo, analizando cada faceta de esta fascinante dinámica. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les interesan las historias de amor y las segundas oportunidades, quédense con nosotros porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo a que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y discusiones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, entremos en materia. Para entender la magnitud de la pregunta, ¿volverían a enamorarse Kerem y Hande? Primero debemos recordar el fenómeno que fueron y siguen siendo. Kerem Bürsin y Hande Erçel no eran solo dos actores talentosos, se convirtieron en un verdadero huracán global gracias a la exitosa serie Sen Kalbim, conocida en muchos lugares como Love is in the Air o Me robaste el corazón. Su química en pantalla, interpretando a Eda y Serkan, era algo fuera de este mundo. Era palpable, magnética y trascendía la ficción. La forma en que sus personajes se miraban, se tocaban, discutían y se reconciliaban, hizo que millones de espectadores alrededor del mundo se engancharan perdidamente a su historia. Esa conexión tan auténtica y la innegable chispa que compartían eran tan evidentes que muchos de nosotros, incluyéndome, empezamos a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y para el deleite de sus fans así fue. La noticia de que Kerem y Hande habían comenzado una relación sentimental fuera de los sets de filmación fue recibida con una euforia colectiva. Fue como si el cuento de hadas de Eda y Serkan hubiese cobrado vida, validando el poder del amor y la fantasía que la serie nos había vendido tan maravillosamente. Su romance se desarrolló bajo el intenso escrutinio público, cada gesto, cada foto, cada interacción era analizada con lupa por millones de seguidores que seguían cada uno de sus pasos. Compartieron momentos hermosos, viajes, declaraciones de amor sutiles y otras más abiertas, construyendo una narrativa de amor que se sentía real y esperanzadora. Se convirtieron en la pareja del momento, un referente de amor moderno y una fuente constante de alegría para sus fans, conocidos cariñosamente como los Edshershippers, una fusión de los nombres de sus personajes. Sin embargo, como muchos romances bajo el ojo público, y como la vida misma, su historia tuvo sus altibajos y finalmente un punto final. La noticia de su separación fue un golpe para muchos. Aunque las razones exactas nunca se hicieron completamente públicas, lo que sí quedó claro es que habían decidido tomar caminos separados. Esto dejó a una legión de fans con el corazón roto preguntándose qué había salido mal y, quizás lo más importante, si aún había esperanza. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión: ¿volverían a enamorarse? La verdad es que, a diferencia de lo que el título del vídeo podría sugerir de forma directa, Kerem y Hande no han ofrecido una respuesta conjunta, explícita y rotunda a esta pregunta tan personal y delicada. Sería irreal esperar que lo hicieran, dado que las celebridades suelen manejar con extrema privacidad sus vidas sentimentales, especialmente después de una ruptura. Sin embargo, si analizamos sus declaraciones individuales a lo largo del tiempo, sus actitudes públicas, su filosofía sobre el amor, el respeto y las relaciones, podemos empezar a construir una imagen de sus posibles pensamientos y la dirección en la que sus vidas se están moviendo. Kerem, por un lado, ha sido siempre más abierto al hablar de sus sentimientos y de su perspectiva sobre el amor. Es una persona que irradia pasión y una profunda conexión emocional. En varias entrevistas ha expresado que valora el respeto, la amistad y el apoyo mutuo en una relación. Ha hablado de la importancia de la evolución personal y de cómo las personas pueden cambiar y crecer. Cuando se le ha preguntado indirectamente sobre Hande o sobre el pasado, siempre ha mantenido una postura de máximo respeto y profesionalismo. Nunca ha hablado mal de ella ni ha permitido que se mancille la imagen de lo que compartieron. Esto es crucial. Un respeto tan profundo, incluso después de una ruptura, a menudo indica que los sentimientos subyacentes, si bien pueden no ser románticos en ese momento, conservan una base de apiar. Ecio genuino.
No ha cerrado la puerta al amor en general, y su carisma y optimismo sugieren que es alguien que cree en las segundas oportunidades, tanto en la vida como en el amor, siempre y cuando haya una base sólida y un crecimiento individual. Es un romántico en el fondo y su energía vital sugiere que no se resigna a las experiencias pasadas como obstáculos, sino como lecciones. Ande, por su parte, tiende a ser más reservada y enigmática en lo que respecta a su vida personal. Ha optado por el silencio en muchas ocasiones, eligiendo enfocarse en su carrera, en sus proyectos y en su bienestar personal. Cuando ha hablado sobre el amor o sobre su pasado, lo ha hecho con una dignidad y una madurez admirables. Ha enfatizado la importancia de la paz interior, de la familia y de encontrar la felicidad en uno mismo. Para Ande parece que la autenticidad y la privacidad son fundamentales. Su enfoque en el crecimiento personal y en establecer límites saludables es evidente. Aunque no ha ofrecido detalles explícitos sobre la posibilidad de una reconciliación romántica, su comportamiento sugiere que es alguien que necesita sentirse segura y respetada para abrir su corazón nuevamente. El hecho de que también mantenga un profundo respeto por Kerem, incluso en el ámbito profesional, es otro indicio de la madurez con la que ambos han manejado la situación. No hay resentimientos públicos, no hay dramas. Esto, para muchos fans, es una señal de que la puerta no está completamente cerrada, o al menos, que no hay barreras infranqueables de animosidad. Entonces, ¿qué podemos inferir de estas posturas individuales ante la pregunta de si volverían a enamorarse? Creo que la respuesta reside en la evolución. El amor no es estático, cambia, se transforma, y las personas también lo hacen. La idea de volver a enamorarse no es simplemente volver a lo de antes, sino quizás enamorarse de una versión nueva de esa persona, o de una nueva dinámica entre ambos. Si Kerem y Ande llegaran a considerarlo, tendría que ser desde un lugar de madurez, de haber superado los problemas que llevaron a la ruptura inicial, y de haber crecido individualmente. Ambos son personas públicas, lo que añade una capa extra de complejidad. La presión de los fans, las expectativas mediáticas, todo ello puede ser un arma de doble filo. Por un lado, el apoyo masivo podría ser un motor, por otro, la invasión de la privacidad podría ser insoportable. La esperanza de los fans por una reconciliación es un fenómeno fascinante en sí mismo. ¿Por qué estamos tan invertidos en la vida romántica de estas dos personas? Creo que es porque ellos lograron algo muy difícil. Trascendieron sus personajes y nos hicieron creer en el poder del amor verdadero. Cuando esa burbuja se rompió, muchos sentimos una pérdida, una desilusión, como si una parte de esa magia se hubiera desvanecido. Queremos el final feliz, no solo para Eda y Serkan, sino también para Kerem y Ande, porque de alguna manera, su historia se convirtió en una proyección de nuestros propios deseos y esperanzas románticas. La idea de que el amor pueda superar los obstáculos, de que las segundas oportunidades existan y de que los cuentos de hadas puedan tener un segundo capítulo, es increíblemente atractiva. Sin embargo, también debemos ser realistas. Las relaciones públicas son increíblemente difíciles de mantener. Cada gesto es diseccionado, cada palabra malinterpretada, cada espacio personal invadido. Esta presión constante puede erosionar incluso el amor más fuerte. Si Kerem y Ande alguna vez consideraran una reconciliación, es probable que la mantuvieran en la más estricta privacidad durante mucho tiempo, lejos de los focos que una vez los glorificaron y quizás los agotaron. Tendrían que estar preparados para una nueva ola de escrutinio, y esta vez, probablemente serían mucho más cautelosos. Pensemos en los factores que podrían propiciar un reencuentro romántico. Primero, la amistad y el respeto mutuo que parece persistir entre ellos. Una base de aprecio y cariño es fundamental. Segundo, la madurez personal que ambos han demostrado. Con el tiempo, las personas aprenden de sus errores, crecen y sus prioridades pueden cambiar. Lo que antes fue un obstáculo insuperable, quizás con una nueva perspectiva, podría ser manejable. Tercero, la pasión creativa. Ambos son artistas y es innegable que compartieron una química actoral excepcional. Trabajar juntos en el futuro, si las circunstancias lo permitieran, podría reavivar viejas llamas o crear nuevas conexiones. No es raro que las parejas de actores que se separan vuelvan a trabajar juntos y, en algunos casos, esto ha llevado a reconciliaciones. Pero también hay razones de peso por las que podría no suceder. Las rupturas dejan heridas y aunque el tiempo las cure, las cicatrices permanecen. Superar las causas subyacentes de la separación, sean presiones externas, diferencias personales o simplemente haber tomado caminos distintos en la vida, requeriría un esfuerzo.
monumental y una voluntad férrea de ambas partes. Además, cada uno ha seguido adelante con sus propias vidas, sus propias metas y, quizás, sus propios intereses románticos. Forzar una reconciliación solo por la presión de los fans o la nostalgia sería injusto para ellos y probablemente insostenible a largo plazo. Su felicidad individual es lo más importante y si esa felicidad se encuentra por separado, debemos respetarlo. En conclusión, la pregunta de si Kerem y Hande volverían a enamorarse no tiene una respuesta simple y directa de su parte. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en sus acciones y declaraciones individuales, es que ambos mantienen un profundo respeto el uno por el otro, una madurez encomiable y una filosofía de vida que valora el crecimiento personal y la autenticidad. No han cerrado públicamente la puerta a las segundas oportunidades en la vida, ni han expresado resentimiento alguno, lo que siempre es un buen punto de partida para cualquier tipo de relación humana, sea amistad o algo más. La posibilidad siempre existirá en el corazón de sus fans, porque su historia nos tocó a todos de una manera muy especial. Pero la realidad es que el futuro solo ellos lo conocen y lo construirán, guiados por sus propias decisiones y por lo que sus corazones les dicten, lejos de las expectativas públicas. Así que, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy en nuestro análisis sobre Kerem y Hande. Espero que esta inmersión profunda en sus personalidades y sus posibles posturas les haya resultado tan intrigante como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por su continuo apoyo al canal. Su entusiasmo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les apasione. Ahora, me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que hay esperanza para una segunda oportunidad romántica entre Kerem y Hande? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? ¿Qué les gustaría que sucediera? Sus pensamientos son muy valiosos para esta comunidad. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con otros fans y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con otro tema fascinante. Hasta pronto.